se ha mantenido en el tiempo y que se demuestra precisamente que, bueno, 15 años ya de esta muy buena relación, que estemos siempre en contacto y juntos. Y reitero, justamente con esa generosidad me ha pedido que brinde unas palabras iniciales en la inauguración de este curso de especialización. Juntamente con el doctor Fran Almanza venimos trabajando nosotros un trabajo bastante complicado, incomprendido, arduo y difícil, que tiene que ver con la implementación del Código Procesal Penal y su modelo acusatorio garantista con rasgos adversariales. Desde hace varios años atrás he tenido yo, por fortuna, para unos cargos públicos que me han permitido precisamente tener esa vinculación y esas experiencias en esta materia, mientras desempeñé la condición de subgerente primero y luego de gerente central en la Fiscalía de la Nación y posteriormente asesor del actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, quien fue un honor precisamente ponerme a su disposición y ponerme a disposición del Ministerio Público peruano, y trabajar desde ahí juntamente con la Secretaría Técnica de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia, el proceso de implementación que realmente constituyó todo un desafío desde que en el año 2006 empieza a ponerse en marcha en el Distrito Judicial de Huaura. Y en ese proceso definitivamente Fran Almanza ha sido una piedra angular, pues nos ha acompañado permanentemente en todos los procesos, no solamente logísticos, de diseño, de estrategias, de concepción de lo que significa, por ejemplo, el día de hoy el trabajo corporativo de las fiscalías, porque si ustedes buscan en el Código Procesal Penal no encontrarán ni un solo artículo referido a la modalidad de trabajo de la fiscalía. Esto es un invento que ha salido justamente de las múltiples expresiones y apreciaciones de parte de nuestros fiscales más destacados, de nuestros jueces también convocados por el Poder Judicial en su momento, y que dio a luz precisamente el modelo que nosotros hemos adoptado del trabajo de las fiscalías corporativas, y que fue en su momento y hasta el día de hoy definitivamente un acierto, porque vienen trabajando muy adecuadamente, como se muestra en los distritos judiciales en los que el código ya tiene varios años de implementación. En ese sentido, y ahora desde la Academia de la Magistratura, continuamos nosotros también con este proceso, porque aún falta implementar el otro 50% del cosmos, el universo en el que debe funcionar el código. Porque si bien es cierto, este instrumento jurídico procesal penal está en vigencia en poco más del 98.7% del territorio nacional, sin embargo, esta es una cifra engañosa, porque al no estar implementado, y en sus 5 distritos judiciales, ¿no?, Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Ventanilla, que recién acaba de ponerse ya sobre la marcha, donde se concentra poco más del 50% de la carga procesal del Perú. Entonces, este todavía es un trabajo a medias. Y el mayor desafío, el mayor reto, precisamente se encuentra aquí. Y es sobre este particular al que yo quiero hacer una referencia muy particular y significativa ahora que se me permite el uso de la palabra. El paso del viejo Código de Procedimientos Penales al Código Procesal Penal no simple y llanamente constituye la derogación de una norma, de un instrumento, para pasar al uso de otro. Esta no es, como cualquier otra ley del Estado peruano, que muestra un ciclo de vida en el cual hay un nacimiento, una vigencia, una muerte por derogación, y al día siguiente entra en vigencia otra ley, y el cambio prácticamente no se percibe, no se siente, porque
no hay una solución de continuidad en términos prácticos, es decir, no hay una brecha que separe una de otra ley en los casos más ordinarios. Y no lo hay por una sencilla razón. El Código de Procedimientos Penales ha sido un instrumento que respondió a su momento histórico y que por lo tanto recogió todas las características culturales, sociales e inclusive concepciones económicas y políticas propias de la década de los años 30 y 40, para lo cual se diseñó entonces ese instrumento que efectivamente tenía que tener validez y vigencia en ese momento. De hecho, nuestro Código de Procedimientos Penales fue uno de los más adelantados de su época en América Latina. Y esto por una sencilla razón, porque ese código insertaba un modelo mixto versus el modelo propiamente inquisitorial que dominó toda América Latina. El nuestro fue un modelo mixto en el sentido en el que es cierto que mayoritariamente era inquisitivo y mínimamente acusatorio, pero se combinaban ambas formas. En la primera etapa del proceso de investigación, donde todavía no existía el Ministerio Público como una institución independiente, sino que el agente fiscal, recordarán ustedes que trabajaba para el Poder Judicial, ejercía el Ministerio Público, ¿no? Ese es el origen de la palabra. La palabra ministerio tiene 8 acepciones en la lengua castellana y la séptima significa ejercicio de lo público. Y efectivamente el agente fiscal ejercía la acción pública. De modo tal entonces que llamaban al representante del Ministerio Público para que pueda iniciar ese procedimiento, pero con la característica de que él no investigaba absolutamente nada, porque el juez instructor era el investigador, pero no era el sentenciador. Ya luego, ¿no?, en la etapa de juicio oral, se daban pues ciertas características de oralidad y de contradicción. Lamentablemente ese Código de Procedimientos Penales, adelantado para su época, reitero, en un contexto mayoritariamente inquisitorial en América Latina, fue sufriendo una serie de alteraciones desde el momento en el cual se fueron modificando esos artículos que señalaban qué delitos debían ser tratados en el proceso ordinario y qué otros en el proceso sumario, con la reforma del famoso decreto legislativo 125, ¿no es cierto? Y sucede que al final el grueso de los delitos del Código Penal fueron tramitados en el proceso sumario, como sigue sucediendo hasta el día de hoy. Es decir, investiga el policía, investiga el fiscal, investiga el juez nuevamente y sentencia a ese juez contaminado, ¿no es cierto? Entonces, y en grado de apelación sube una sala donde no hay juicio, sino simplemente el tratamiento y el procesamiento propio de una impugnación, pero más allá del informe oral no hay un juicio oral, es decir, no hay actuación de pruebas, no hay contradicción y por lo tanto entonces no tiene absolutamente ningún sentido garantista ni acusatorio, ¿no? Pero reitero, ese es un código que responde al momento histórico en el cual nace, donde además el Código Penal vigente de aquel entonces era el famoso código del doctor Maurtua, encargado por el Congreso de la República de aquel entonces para poder elaborar ese código, que lo hizo una sola persona, el de 1924, que tuvo vigencia hasta 1990. Y ese código también responde a su momento histórico. Imagínense ustedes, al revisar el viejo código de 1924, encontramos delitos que el día de hoy ya no podrían existir definitivamente, como por ejemplo el delito de infidelidad, ¿no es cierto? Ese delito protegía un bien jurídico y ese bien jurídico era el que estaba vinculado con el deber de fidelidad de los cónyuges, ¿no? Porque existía pues toda un aura social en el que el sentido religioso todavía estaba presente dentro de la sociedad. El día de hoy nosotros tenemos una sociedad pragmática, utilitarista, mayoritariamente amoral, ni siquiera digo inmoral, bueno fuera que tuviésemos una sociedad mayoritariamente inmoral, porque el inmoral por lo menos tiene dolor de conciencia. Si no tenemos una sociedad amoral, es decir, una sociedad absolutamente carente de valores, donde el sujeto ejecuta y no siente absolutamente nada, no tiene ningún dolor de conciencia. Imagínense esta señorita que el otro día mató a 2 fulanos en un chifa porque no le sirvieron el pollo a la brasa con el arroz chaufa. Yo no sé si ustedes habrán visto el vídeo de la intervención de los policías, y esta señorita se ríe. ¿Por qué no nos van
mataste al otro, no, este era un cobarde, jajajaja. O sea, no siente nada, no tiene conciencia de lo que acaba de hacer, de la gravedad de su acto. Es una sociedad enferma, absolutamente amoral, y por lo tanto, entonces no podría pues existir un bien jurídico de deber de fidelidad entre la pareja. Entonces, por lo tanto, no podría existir ya un código penal que criminalice conductas de infidelidad. Imagínense, si no, la carga procesal del Ministerio Público y del Poder Judicial pues estaría totalmente abarrotada por el delito de infidelidad. Y a lo mejor aquí el doctor estaría investigando a algunos colegas. ¿No? Entonces, es que el derecho, mis estimados colegas, el derecho no solamente es ley. En agosto de este año, yo acabo de cumplir la mayoría de edad como docente universitario, que es una carrera que encontré en el camino. Yo no sabía que podía ser docente y tampoco pensé que me iba a quedar tanto tiempo, y definitivamente pienso morirme como docente ante todo, y eso me siento yo profesor, pero como profesor uno tiene que ser estudiante, así que yo en esencia me defino como un estudiante de derecho, soy un estudiante de derecho, porque para enseñar hay que estudiar, hay que aprender, si no de lo contrario pues no se podría llevar a cabo ese proceso, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos las diapositivas, uno se pone a leer y cualquier cosa puede decir, pero ya ustedes distinguirán precisamente lo que significa ser instructor, profesor y maestro, ¿no? Y uno siempre recuerda al maestro. Pues en estos 18 años, yo a mis estudiantes en la universidad, que siempre trato de darles el mejor sentido de lo que significa la comprensión del derecho, digo, el derecho no es únicamente ley. De hecho, nosotros no vamos a la facultad de Derecho a aprender leyes, ¿no? Es que no tendría ningún sentido aprender ninguna ley, particularmente en un país como el nuestro, donde las leyes cambian de una manera tan veloz. Imagínense, yo terminé la universidad en el año 1998. Si yo me hubiese dedicado a estudiar leyes, el día de hoy pues estaría absolutamente inservible como profesional del derecho, porque esas leyes de aquel entonces, la 26260, por ejemplo, ya no existe. La ley de protección frente a la violencia familiar, que ha sido derogada por esta nueva ley. ¿Qué cosa estudiamos nosotros entonces como estudiantes de derecho? Estudiamos derecho. Las leyes son solamente una parte integrante del derecho, la parte más vistosa probablemente. Como el iceberg que nos trae la punta, que es la parte que se observa sobre la línea del mar. Sin embargo, debajo de esa línea del mar existe un bloque mucho más rico, grande, portentoso, potente. Y en el caso del derecho, el derecho está integrado básicamente por las relaciones sociales, la presencia de la actividad económica, los vectores políticos que se insertan y generan un tejido tan complejo en la vida. De modo tal entonces que toda esta corriente que viene desde el norte, con la modificación de los sistemas procesales penales en América Latina, el Perú ha sido, para variar, uno de los últimos países en ingresar en este proceso de reforma procesal penal acusatorio garantista, tiene definitivamente no solamente una arista de naturaleza jurídico-procesal, sino que tiene otros elementos más que tienen que ver con actividades económicas, políticas, culturales, etc. Imagínense ustedes con ese viejo código de procedimientos penales y con una sociedad que evoluciona tan rápida como esta, y donde a pesar de todo el Perú sigue creciendo desde el punto de vista macroeconómico. ¿Cuánto significa para el empresariado? Y no es que yo sea un proempresario, pero tampoco me puedo tapar los ojos frente a la realidad. ¿Cuánto le puede significar al empresariado nacional, extranjero y sobre todo a la pequeña y mediana empresa cuando se encuentra en una situación de naturaleza penal conflictiva en condición de agraviado, ingresar a un proceso penal con el viejo código en un juicio que va a durar por lo menos entre 8 a 12 años? ¿Cómo sostenerlo frente a un código procesal penal que nos garantiza la posibilidad de que este proceso ni siquiera termine el juicio, sino que a través de los mecanismos de salidas alternativas podamos concluir el proceso? ¿Verdad?
en determinados casos, por supuesto. Hay otros delitos que definitivamente tendrán otro tratamiento por la gravedad de la situación, terrorismo, lavado de activos, que el día de hoy está de moda, y que a partir del 1 de enero del próximo año ya ingresamos en una nueva etapa de nuestra vida en el derecho penal económico. Han habido, por supuesto, muchas críticas sobre el código. Evidentemente, toda obra humana es susceptible de ser perfeccionada, y efectivamente eso ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Seguirá siendo perfeccionada, pero lo que no debemos perder, y con esto termino, de vista es el hecho de que nos encontramos en un proceso irreversible. Y el hecho de que en este momento el código no funcione como se esperaría, en un sentido de película hollywoodense, donde se ve al abogado y al fiscal en una actuación histriónica, tratando de convencer a un jurado que no existe aquí en nuestro modelo, porque nosotros no somos anglosajones y no somos germanorrománicos en ese sentido, pero que en algún momento seguramente este proceso de oralidad y de intervención y participación con agilidad mental, con capacidad argumentativa para poder ingresar al proceso penal, va a tener que darse tarde o temprano. Pero repito, el hecho que el día de hoy no se dé en su 100%, quizá ni en el 20%, no significa que el código sea malo, no significa que sea un fracaso, significa que nosotros que provenimos de un sistema cultural en el cual hemos sido formados y que corresponde a una etapa pasada, no ingresamos en este sistema, porque nosotros hemos sido formados, todos los aquí presentes que son abogados, hemos sido formados bajo el preclaro sentido del proceso inquisitivo. ¿Quién nos ha guiado en los cursos de Derecho Procesal Penal fundamentalmente durante nuestra carrera universitaria? Fue el gran maestro Florencio Emil San Mas. Yo he tenido el honor y el agrado de ser su alumno, el único profesor que yo recuerde que exigía a sus estudiantes que aprendan lógica, en una carrera donde nadie estudia lógica, debiendo estudiar lógica. Y al día de hoy en el Código Procesal Penal existen 3 artículos que nos exigen estudiar lógica, porque cuando se dice que la valoración de la prueba, de las declaraciones testimoniales, tienen que evaluarse a la luz de las máximas de la experiencia, las leyes de la ciencia y las reglas de la lógica, es decir, algo que tenemos que estudiar. Esto ya no queda simplemente la cuestión de, bueno, ya veremos qué pasará, ¿no? Tenemos que estudiar, pero para que eso pueda suceder, definitivamente van a tener que venir algunas otras generaciones más por delante. Yo personalmente, y esto no significa que sea pesimista, sino totalmente realista, creo que este proceso va a empezar a echar flores dentro de unos 15 o 20 años por delante. Pero eso nos ubica a nosotros como representantes de esta generación, como los abogados que nos encontramos en la cresta de la ola, en el momento en el que estamos justamente construyendo todo un designio de futuro para el país. Y no solamente para el país, sino para América Latina. Hoy, donde el control de constitucionalidad ha sido superado por el control de convencionalidad, y así como ha habido un proceso de constitucionalización del derecho en todo su sentido, en los próximos 10, 15 o 20 años, el proceso de convencionalidad nos va a poner en línea recta, mirando hacia los tribunales internacionales. Y eso implica entonces de que este modelo acusatorio tiende a ser mucho más garantista, pero garantista no para el delincuente, sino garantista para el propio proceso, entendido en el sentido más ontológico y epistemológico del término. Entonces, tenemos nosotros la oportunidad de poder contribuir en este proceso con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con nuestra atención y la pasión que le podemos entregar. Yo, como ustedes, con seguridad, y como Fran Almanza, soy un enamorado del derecho. Amo mi carrera. Estoy tan enamorado que me ha costado el divorcio. Pero no importa. El derecho no me va a demandar por divorcio, felizmente, porque no le voy a ser infiel. No quiero decir que a la hora sí le fui infiel. Simplemente, mi amor y mi vocación y decisión por esta carrera está contraída en un compromiso totalmente indisoluble. Y yo espero también de que ustedes nunca pierdan esa llama que les motivó a inclinarse por la carrera de Derecho,
que tiene sus vericuetos, que tiene sus vaivenes, sus vicisitudes, pero que es la carrera que nosotros elegimos y es la carrera a la que le dedicamos nuestros días, nuestra vida y nuestra atención. Ha sido un honor realmente estar con ustedes esta noche y sobre todo agradecer al instituto que me ha permitido poder estar aquí para expresar estas palabras iniciales y ser el telonero de uno de los más importantes juristas del país, mi querido amigo el doctor y profesor Fran Almanza Altamira. Que disfruten de este curso de especialización y sáquenle todo el provecho porque tienen muy buenos profesores. Muchísimas gracias. Bueno, dadas estas importantes palabras, ¿no?, de apertura del curso, pasamos inmediatamente de lleno al desarrollo, no sin antes mencionarle a todos los participantes que tenemos ya un registro de asistencias, ¿no?, que queríamos cerrarlo a la medida de que podamos entender, como dicen, todos los que son. Y luego con el tema con respecto a la apertura también del grupal, para poder mandar todos los materiales, tanto a nivel de correos como de WhatsApp, ¿no? Hoy día mismo se está creando también ya con la base de datos que contamos, para poder mandar información de todo el desarrollo del curso, tanto pre y post, ¿no? O sea, porque no se trata de que ustedes vienen solamente a estudiar acá, sino van a también tener información de primera, ¿no?, con el apoyo de los doctores, ¿no? Y eso lo vamos a ir administrando durante el desarrollo del curso, ¿no? Cualquier otra sugerencia, bueno, estamos ya después de va a haber un break también, ¿no? Vamos a tener que compartir breve nada más porque también tenemos el tiempo y también recordarles que el próximo miércoles continuar la clase con el doctor Fran Almanza, al cual ya le damos la palabra. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación tan gentil que me han hecho para dirigirme a ustedes en este curso. En segundo lugar, agradecer la presentación que me ha hecho mi gran amigo Luis Pacheco, con frases de repente inmerecidas de mi persona, pero sé que me hacen el cariño y el peso que nos tenemos. El tema de hoy, para ya entrar en tema, es las medidas de coerción, en especial la prisión preventiva. Vamos a hablar de la prisión preventiva, ¿de acuerdo? Y también me han dicho que toque algo muy tangencialmente de litigación oral, ¿de acuerdo? Gracias, Luis. Éxito. Hablar de prisión preventiva es hablar tal vez de uno de los temas más controvertidos hoy día, ¿cierto? Y más mediáticos, porque solamente la prisión preventiva ha generado dos casaciones: la casación de Moquegua y la última casación, la 1 del 2017, que tiene que ver sobre la adecuación, ¿de acuerdo? Ha generado modificaciones legislativas como el decreto legislativo 1307 del 1298, ¿no? Entonces, es un tema que no es pacífico. Miren, ¿cómo será de complejo el tema que se ha generado casaciones en este último año y se ha generado además decretos legislativos modificando? Y se está diciendo por ahí que se va a seguir modificando. Vamos avanzando con las diapositivas. Esta información es hoy día más o menos actual. Se dice que el 70% de los internos en los penales está en condición de procesar. Hoy día anunciaban y decían que hay 1.298 personas detenidas en este último año. Hoy día anunció eso la policía y la fiscalía, ¿verdad? Y la mayoría de ellos está con prisión. Miren, es un penal. Y en el Perú, siguiente. En el Perú, alguien que está cumpliendo pena y alguien que está cumpliendo prisión preventiva están en una condición. No tenemos un pabellón especial para aquellos que están siendo procesados y están con prisión preventiva, o sea, con presunción de inocencia, porque el que está con prisión preventiva,
sigue teniendo presunción de inocencia. Porque por más que esté con prisión preventiva, su inocencia se presume. Pero está igual, en el mismo penal y en las mismas condiciones. Siguiente. Siguiente. Sin embargo, tenemos que entender lo primero, que la prisión preventiva, al igual que todas las demás medidas de coerción, es una medida que tiene muchas implicancias, que genera afectaciones, genera injerencia a derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Que a veces se puede incluso desnaturalizar. ¿De acuerdo? Sin embargo, son necesarias. ¿De acuerdo? Sin embargo, son necesarias. A ver. Hoy día se produce afuera en Garzón una balacera. 3 tipos están asaltando a unos cambistas. Vienen, le disparan al cambista, ¿de acuerdo? Lo matan, le cogen su bolsa con dólares y también muere la señora que está limpiando ahí, porque también le cae otra bala. ¿Cierto? Para suerte hay un patrullero que está pasando y los interviene. Digo, ¿es gente peligrosa o no? ¿Qué está haciendo? ¿Delito leve o delito grave? Delito gravísimo. Ha matado a una persona con intención de matarla y a otra persona con un tema de dolo de consecuencias necesarias. Yo sabía que si disparaba varias veces, alguien le podía caer. Entonces es gente que tiene mucho peligro. Pero pregunto, ¿ya es culpable? ¿Esa gente ya es culpable? ¿O todavía es inocente? ¿Hasta cuándo? Hasta que haya una sentencia definitiva que rompa esa presunción. Pero yo le voy a decir a ese señor y a su cómplice o a los 2 coautores de ese hecho también execrable, les voy a decir, mira, ¿sabes qué, hermano? Se te presume inocente, tu sentencia vendrá de aquí a 2 o 3 años, así que mientras tanto te ruego, por favor, cada vez que te cite vas a venir, a cada diligencia te vas a presentar, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando te condenemos y te condenamos, vienes con tu frazada para que te vayas al penal a cumplir 25 años. ¿Qué creen que va a venir? Ya no. Segundo, por favor, a la familia de los testigos que te han mirado y que te han sindicado, no les vayas a amenazar. Pregunto, ¿le va a hacer caso o va a ir a amenazar? Tercero, lo más importante, hermano, durante estos 3 años que te voy a procesar en libertad, no vuelvas a cometer los mismos hechos. No, se lo juro, doctor, por la cerita. No lo voy a hacer. ¿Qué creen que va a hacer al día siguiente si lo dejo en libertad? Va a seguir arrancando. Primero no se va a presentar. Segundo, va a ir a amenazar, a eliminar pruebas. Y tercero, va a continuar cometiendo delitos. ¿Para qué está la prisión preventiva? Para evitar eso, pues para conjurar peligro procesal. ¿Qué quiere decir? Que no fue, que no obstaculice la actividad probatoria. Y por último, tutela tuitivo-coercitiva. ¿Qué quiere decir la tutela tuitivo-coercitiva? Evitar que el delito se siga cometiendo. Evitar continuidad en el delito. Eso es lo que busca una prisión preventiva. Es un instrumento. Las medidas buscan, la anterior a esta, una medida podrá tener estos problemas. Una medida podrá implicar la restricción de un derecho fundamental. Una medida podrá generar un hacinamiento en un penal, podrá generar injerencia, siempre. Siguiente. ¿Pero por qué se usa? Porque son instrumentos para lograr ciertos fines. Es un instrumento para lograr ¿qué? Conjurar el peligro de fuga, conjurar el peligro de obstaculización, conjurar el peligro de reiterancia y reincidencia en el delito. Bueno, pues doctores,
una medida de coerción no tiene un fin en sí. Una medida de coerción lo que busca es otro tipo de finalidades, pero que tienen que ver con ¿qué? Con el proceso. Siguiente. Un proceso penal. Un proceso penal busca hacer investigación, conseguir prueba y emitir una sanción si es que se encuentra la responsabilidad, además de una indemnización. Pero yo pregunto, para que haya una investigación tiene que estar investigado, pues. Porque si el investigado no está, ¿cómo practico una ronda de reconocimiento? Si el investigado no está, ¿cómo lo pongo en una ronda para que lo reconozca? Si el investigado no está, ¿cómo le hago un examen de ADN? Si el investigado no está, ¿cómo le hago un peritaje antropológico? ¿Me entienden? Lo necesito el investigado. ¿Para qué? Para realizar actos de investigación. Sin el investigado a veces no puedo investigar bien. Segundo, si el investigado me está fastidiando, me está perturbando la actividad probatoria, me está amenazando testigos, me está eliminando personas, tampoco voy a conseguir ningún objetivo del proceso, ¿cierto? Yo tengo la mala suerte en varios procesos que he llevado en mi vida como fiscal. Tengo la mala suerte, ¿no? Mis testigos se mueren. Accidentes, alertas se mueren. Yo no estoy diciendo que alguien los mató, pero siempre cuando el delincuente que estoy investigando le digo, oye, qué raro, todos los testigos en su contra se han muerto, sí, pero con Dios está conmigo. ¿Cierto? Pero a veces puede pasar que no es que Dios esté con él está con el diablo, si es que creemos en esas cosas. Entonces, una prisión preventiva solo se puede aplicar si es que las circunstancias así lo justifican. O sea, en otras palabras, conclusión primera. ¿Es una limitación de derechos fundamentales? Sí. ¿Cuáles? Libertad. Garantías. Sí. ¿Se afecta a la persona de inocencia? También. ¿Pero por qué se hace? Para cumplir ciertos fines. ¿Qué fines? Asegurar, evitar peligro de fuga, obstaculización y asegurar una tutela adquisitiva coercitiva y hacer una buena investigación. ¿Entiende? Doctores, cuando un fiscal pide una prisión preventiva, le tiene que decir al juez para qué la quiere. Yo le tengo que decir al juez, cuando pide una medida de coerción, cualquiera que sea, señor juez, lo quiero con este fin. Almanza, ¿qué me estás pidiendo? Yo voy donde un juez y le digo, señor juez, necesito una medida de investigación. Quiero coerción con fines de investigación. Ejemplo, quiero un allanamiento en combo. ¿Cómo es un allanamiento en combo? Un allanamiento con deserraje, detención preliminar, cateo, delito personal, incautación o no. Le pido en combo. ¿En cuántos inmuebles? A la vez en 5 o 6 inmuebles. Con detenciones preliminares. ¿Cuántas detenciones preliminares? 40 o 50. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo así, porque tengo que hacer un mega golpe. ¿Por qué, doctor? Porque si voy a golpear una banda y esa banda tiene 40 integrantes y se mueven en 5 domicilios, tengo que golpear a toda la banda el mismo día y a la misma hora. Y tengo que apurarlos ese día a todos. Es como una mesa que tiene moscas. Si yo cojo el matamoscos y golpeo acá, mueren 4, ¿cierto? ¿Y las demás? Igualito pasa. ¿Vuelan y ya no vuelven a la mesa o vuelven? Ya no vuelven. Eso mismo pasa en un proceso penal. Cuando yo golpeo a una banda, tengo que pedir coerción, porque si no la pido y no la hago en simultáneo, no logro los objetivos del proceso. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, en crimen organizado, ¿qué pasa si yo golpeo una banda de 40 con 40 órdenes de detención preliminar en 7 domicilios, con orden de incautación, con orden de cerraje, con orden de cateo, con orden de registro personal, con orden N, y no logro más que detener a 7?
¿Fue un éxito o un fracaso? Un fracaso porque ya detuve a 7, 33 delincuentes están volados. Yo los puse sobre aviso. Esa medida de coerción que les dije, allanamiento, ¿qué cosa afecta, no? El allanamiento que afecta, inviolabilidad de domicilio, limita tu inviolabilidad de domicilio, te están reventando la puerta de tu casa y se están metiendo. Pero, doctor Almanza, no se tiene que reventar la puerta de la casa, pero primero se toca. Y les dices que te abran. ¿Cierto o no? ¿Así es? No hay orden de allanamiento, se rompe la puerta. Pero ¿y por qué? De repente me quiere abrir, pues. Así como de repente su puerta es cara. A ver, yo toco. Señor, tengo una orden de allanamiento. A ver, pásame para leer. Yo le paso. Voy a buscar mis lentes, espere. Va a buscar sus lentes. Y se pone a leer. ¿Cierto? Sigue leyendo. Ya estoy en la segunda página. Ya estoy en la tercera. Cuando termina de leer me dice, ya está bien, le voy a dejar entrar, voy a buscar la llave. Pasaron 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Y me abre y yo entro. No encuentro ya nada. Porque en ese tiempo, ya me hicieron pasar por el water de la droga. En ese tiempo, ya me rompieron toda la información. Ya me incineraron lo que había que incinerar. O por último, eliminaron todo lo que podían eliminar. Cuando se hace una medida de ese tipo, ¿qué se hace? Se revienta la puerta y después, cuando están adentro, le muestran la orden. ¿Por qué? Porque en segundos desaparecen lo que tienen porque ya saben que tienes una orden. Botan a la sociedad del costado, avientan a la calle las cosas, ¿cierto? O juntan todo en una tina y le meten fuego. ¿Para eso cuánto tiempo necesitas? Segundos. Para meter todo en una tina y echarle fuego en 1 minuto necesitas. Yo tengo todos los papeles que me implican. Se van a meter a mi casa. Le digo, ya voy a abrir. Cojo todos los colderos, aviento en una tina y lo prendo. ¿Cuánto tiempo necesito para eso? 5 minutos. ¿Qué tiene que usarse en coerción? Sentido común. ¿De acuerdo? Mucho sentido común. Entonces estas medidas de coerción que les acabo de mencionar, ese allanamiento, ese cateo, ese registro personal, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de estar dictando una conferencia en Lince, en cierta conocida institución, que está por el Turing. No voy a decir el nombre, pero estaba allí. Cuando de pronto escucho como si fueran fuegos artificiales. ¿Qué había pasado? Eran 2 vehículos de secuestradores que estaban siguiendo una camioneta de unos empresarios. Cuando llegaron a la altura de una cuadra del Turing más o menos, el primer carro lo adelantó y el segundo lo cerró por atrás. Bajaron y dispararon a los ocupantes de la camioneta. ¿Saben por qué no murieron? Porque esa camioneta era blindada. Porque tenía lunas con blindaje. Pregunto, si no hubiera tenido lunas con blindaje, ¿qué habría pasado? Habría muerto, ¿cierto? Claro. Ya. Acto seguido, llegaron 3 camionetas de la policía con más o menos 5 o 4 policías en cada camioneta. Pero eran camionetas de la policía de civil. Y eran camionetas particulares con policías sin uniforme. Los estaban siguiendo. ¿Y para qué los estaban siguiendo? Para agarrarlos ¿en qué momento? En flagrancia. Porque si los agarraban solamente transitando con armas, era tenencia ilegal de armas. Pero ¿con qué los querían agarrar? Con un robo agravado. Flagrancia. Obviamente yo salí por la ventana y me volví a meter porque te cae una bala perdida, ¿verdad? Pero abajo habían 2 de los vigilantes de la institución donde yo estaba dictando, estaban en la calle porque
trabajo para estar en la calle. Uno de ellos se orinó en su pantalón. Porque cuando se tiró al piso, uno de los que disparaba le pisó en la espalda y le dijo, no te muevas. Y él no sabía si el que le pisaba era bueno o si era malo. Porque nadie tenía uniforme. ¿Cierto? Y él dice que al que le estaba pisando y disparando con una pistola, le dispararon con un fusil de arma grande en el pecho y lo tiraron al suelo. Se levantó del piso y siguió disparando porque tenía chaleco. Uno de los vehículos de los delincuentes fugó. Se fugaron ese día 4 delincuentes en un vehículo. Solamente quedó un vehículo con los 4 que estaban ahí porque no pudieron fugar. Preguntó, uno de esos 4 en ese momento, señor, ¿podría usted ser tan amable de ponerse contra la pared y vaciar sus bolsillos? ¿Así es el procedimiento? ¿Qué hago yo? Pregunto, pues. Esos eran 3 hombres y una mujer. A la mujer, espérese, para hacer el registro personal, vamos a llamar a alguien de su mismo sexo. El código dice eso. Si es que es posible. Imagínate al policía en ese momento, no te vayas a mover, no te puedo tocar porque tú eres mujer y yo soy hombre. Pregunto, una mujer que está capturada en esas circunstancias, ¿puede tener un arma escondida o no? En ese momento, un registro personal y contra el piso, con los pies en la cabeza, para que no se mueva. Doctores, excesiva brutalidad policial. Le ha metido la mano donde no debe. Le ha disparado a un policía a matar. Sentido común, criterio. No ha recogido el arma con guante quirúrgico. Ha contaminado el policía. ¿Saben qué está pasando hoy día? Está pasando que no sé de dónde han sacado una doctrina ciertos abogados y ciertos jueces, les han hecho caso, no sé a cambio de qué. De repente solo son ingenuos o de repente son garantistas, entre comillas. ¿Cierto? ¿Pero qué? Libertad. ¿Por qué? Porque contaminó, lo tocó con la mano. No, o sea, el policía debería tener su chicharra paralizadora y decirle, no te muevas. No te muevas. No te muevas. Voy a sacar mi guante quirúrgico, me lo voy a poner, voy a levantar un lapicero, voy a hacer mi formato de cadena de custodia, no te muevas, ni te vayas a correr. ¿Qué se hace acá en medidas de coerción? Se usa el sentido. Todo no va a estar en el código previsto. Primer grupo de medidas, medidas de investigación. Para investigar, ¿qué necesito? Allanamientos, registros, levantamientos secretos, bancarios, comunicaciones. Yo pregunto, hoy día, ¿se podría investigar algún delito sin limitar derechos fundamentales? A mí no se me ocurre. Si quiero investigar lavado de activos, ¿qué tengo que limitar? Secreto bancario, reserva tributaria, ¿o no? Por supuesto, tengo que verificar el lavado. Estoy investigando violación, homicidio, tengo que hacer allanamientos en ocasiones. Medidas de coerción, ¿con qué fin? Pregunto, ¿para evitar fuga o con fines de investigación? Si levanto el secreto bancario, ¿con qué fin lo estoy haciendo? Investigación. Si levanto la reserva tributaria, si hago un allanamiento, sí, no es investigación. Doctores, lo más lindo es hacer un allanamiento si eres investigador. Porque tú no sabes todo lo que puedes encontrar en la casa de alguien. ¿Sí o no? Todo. Imagínate que me encuentres tu celular. ¿Tengo o no información acá? ¿Qué tengo? Face, WhatsApp, Hotmail, fotos, mensajes, videos. Lo tengo. Si le agarro tu celular. Doctor Armada, si le agarro su laptop, tengo. Doctor, pero ¿qué tal si lo reseteó? No importa, no lo he podido volver a hacer.
día los programas me permiten recuperar toda la información. Así que necesito pura vender por celular para que te acabó el modelo. Porque así te lo compro, así me lo entregues blanco, ¿qué hago yo? Recupero todo. Y cuando digo todo es, ¿cierto? Si tienes una pareja nueva y lo quieres investigar, sé que haré un celular y dile que te dé el antiguo para regalarle a alguien pobre. ¿Y qué tienes? Su vida. Doctor hermano, esa programita, ay, Wilson, cualquiera te más. Mira mi celular, recupérame la información. Doctor, 10 mangos. No, recupérame completa. Ay, ya eso te cuesta 100 soles, pero me la recuperas. Todo. Doctor, ¿conversaciones de WhatsApp? Sí, hasta la última. Doctor, pero están borradas. No importa, todas se recuperan. Y te digo todas es todas. Por lo tanto, el delincuente que se respeta, ¿sabe eso o no? Sí. ¿Y qué va a hacer con un celular? No, pero ¿qué va a hacer? Pues si ve que me voy a meter a su casa y se lo puedo quitar. Primera medida de coerción con fines de investigación. Segunda medida de coerción, ya no con fines de investigación, con fines cautelares. ¿Qué es un fin cautelar? Por definición, medida de coerción con fin cautelar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el fin cautelar? Que la sentencia futura se ejecute. ¿Qué es cautelar? Asegurar que la sentencia se cumpla. Ejemplo, embargo. ¿Para qué te embargo? Para garantizar el pago. Para garantizar el pago del Código Civil. ¿Para qué te meto prisión preventiva? Para garantizar la sentencia. Para garantizar que se cumpla la sentencia. Que no fugues. Estas son medidas cautelares. En materia penal, las medidas de coerción tienen fines de investigación y también fines cautelares. Pero los cautelares son uno de los fines nomás. Asegurar sentencia es un fin. Porque el fin más importante es investigar bien, ¿o no? Asegurar sentencia es otro fin. ¿Y el tercer fin cuál es? Asegurar prueba. Doctor, ¿y qué es asegurar prueba? Impedir la salida del país de un testigo, por ejemplo. Un testigo, sí, le pueden pedir la impedimento de salida del país de un testigo. Estoy asegurando prueba. ¿Y para qué le impido salir del país al testigo? Para que esté en el juicio y testifique. ¿Qué estoy haciendo? ¿Asegurando prueba? ¿Otra finalidad o no? Pregunto, ¿impedir la salida del país al testigo tiene que ver con que la sentencia se cumpla? ¿Sí? ¿Tiene que ver con que la sentencia se cumpla? No. ¿Tiene que ver con asegurar? No. Asegurar que el testigo esté en el juicio, que no salga del país, ¿tiene que ver con investigar bien? Ya investigué. Estoy asegurando pruebas para que tenga el juicio. No me sirve para investigar. Ya investigué. Ya escuché su versión. Ya sé lo que él sabe. ¿Y para qué le impido salir del país el día del juicio? Para asegurar pruebas. Ven con otra finalidad. Y la finalidad más importante que nos olvidamos todos, y está en el código como en 12 artículos, ¿cuál es? Tutela intuitivo-coercitiva. Evitar que el delito se siga cometiendo. Ejemplo de una medida de coerción con fin intuitivo-coercitivo. Ejemplo. Todas las suspensiones. Suspensión temporal de derechos. Pregunto, al que maltrata a su hijo, ¿qué le voy a suspender mientras dure el proceso? La parte potestad. Al que ha atropellado y ha matado borracho a 5 personas, ¿qué le voy a suspender mientras dure el proceso? Al que usa armas, ¿qué le voy a suspender si ha matado? O ha herido. Su licencia. Para portar armas. Al funcionario que se ha llevado los bienes de la municipalidad, ¿qué le voy a suspender? En el ejercicio del cargo. ¿Se entiende? ¿Y para qué le suspendo en el ejercicio del cargo? Para que no siga robando. Tiene que dejar
al otro se va a venir caminando. Todo va a caminar. ¿Cierto? Porque si no, se lo lleva a todo. Eso es para evitar que el negro le siga comer. ¿Ves? Pregunto, ¿es otro aquí o no? ¿Para qué cierro temporalmente un local? ¿Para qué? Imagínate que es una discoteca donde se ejerce prostitución clandestina, donde hay trata. ¿Para qué clausuro? Para evitar que se siga cometiendo el delito. Entonces, ¿qué cosa hemos marcado hoy día en coerción? ¿Qué hemos marcado hoy día en coerción? Que la coerción se hace con cuatro fines y son cautelares, de investigación, asegurar prueba y tutela cultivo coercitiva, o sea, evitar continuidad en el delito. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Vamos. Doctor, todos acá se pueden dormir, todos. Menos usted. ¿Sí o no? Acá los doctores podrían dormir y no tienen ningún problema. El único que no tiene derecho a dormir, ¿quién es? ¿Por qué? Tiene que pasarlo de... Tiene que Ok, acá, ¿ven? La insolvencia del infractor, ¿qué finalidad tiene cuando se evita? Cuando evita insolvencia, cautelar, muy bien. Peligro de fuga, esto es peligro proce. Vamos avanzando, ¿cierto? Doctores, las medidas de coerción siempre van a estar al fin del proceso, con todos los fines que hemos hablado. Siempre van a estar como instrumento del proceso. A mí no se me ocurre un proceso penal sin medidas de coerción. Las medidas de coerción son indispensables, ¿correcto? Vamos avanzando. Sin embargo, doctores, ya entrando en el tema de prisión preventiva, la prisión preventiva no debería ser la regla. La prisión preventiva debería ser la excepción. Debería realizarse en los más de los casos un proceso sin prisión preventiva. La prisión preventiva se va a justificar solo en casos en que tengamos evidencia que si la persona está en libertad, va a fugar. Tengamos evidencia que si la persona está en libertad, va a obstaculizar prueba. Tengamos evidencia que va a continuar delinquiendo. Ahí aplicamos prisión preventiva, si es que no hacemos una medida menos gravosa que logre eso, o sea, última rata. Pregunto, si a una persona le puedo poner comparecencia con restricciones, ¿le aplico prisión preventiva? ¿O le aplico comparecencia? Comparecencia. Si la comparecencia me va a servir para lograr las finalidades que he mencionado, ¿qué elijo? ¿La prisión o la comparecencia? Comparecencia. La comparecencia, como debe ese principio, necesidad. Solo se hace prisión preventiva, solo se aplica prisión preventiva cuando es necesaria. ¿Y cuándo es necesaria? Cuando no hay otra forma de conjurar estos peligros, de lograr estos fines. Cuando es la única forma. Ahí lo aplico. Última. ¿De acuerdo? Doctores, la prisión preventiva puede servir siempre. La prisión preventiva puede ser útil siempre, pero no siempre es necesaria. Porque siendo útil, puede que no sea necesaria. ¿Se entiende? Yo tengo una pistola. ¿De acuerdo? Tiene licencia y todo lo demás. ¿Sí? Yo salgo a la calle, ahorita a la hora que me vaya de acá, estoy en la esquina y viene un chiquillo y me quiere arrancar el reloj o el celular. Y me lo jala y ojalá. Pregunto, ¿meterle un balazo sería útil para evitar el robo? ¿No sería útil? Pregunto, ¿alguien me dice que no es útil? ¿Usted cree que los muertos roban? Puede ser útil, pero no necesario. Eso es lo que quiero escuchar. Meterle un plomazo
celular queda y mi reloj también. Así es súper útil esa medida. Pero no es necesario eso. Porque yo puedo lograr que mi reloj se salve y puedo lograr que mi celular se salve sin meterle un plomazo, con solo meterle un cachazo. Desmayado tampoco va a robar. Entonces, ¿qué es? Útil. Ahí podríamos mirar. Legítima defensa. Vamos a ver. 3. Doctor Almanza, le hizo usted con la cacha y le esquivó. Le golpeó con la cacha por segunda vez y no lo tumbó. Lo pateó y él también lo pateó a usted. Pregunto. ¿No hay otra forma de salvar el celular? ¿Ahí sí le meto el brazo? Sí. Es necesario, ¿verdad? Es necesario meterle el balazo porque no hay otra forma. Pero no le debo meter el balazo porque no es proporcional. No es proporcional. Yo no puedo sacrificar vida para salvar matrimonio. No es proporcional. ¿Será útil? Sí. ¿Será necesario? También. Miren. No tengo reloj. No puedo inhabilitarlo, puedo disparar en el pie. Tengo mis dudas. No tiene arma. Tengo mis dudas. Le disparan al pie, lo inhabilito. Pero lo dejo inválido. Lo voy a dejar inválido por un celular. Tengo mis dudas. Pero él no tenía arma. A ver, yo les cuento, miren acá. Miren mi reloj. ¿Dónde está? ¿Está? Claro, sí me lo he perdido. Estaba manejando bien bonito en la avenida Bancay. Estaba resfriado. Por lo tanto no podía poner el aire acondicionado del carro. Así que bajé la. Gracias. ¿Y por qué bajé la luna? Porque venía calor. Venía manejando y mi reloj daba a la ventana. Y viene un delincuente juvenil, coge mi reloj. Y como era con correa de cuero, no lo puedo jalar fácil. Él jalaba, yo jalaba. ¿Cierto? Jalaba y jalaba. Le mordí. Lo empujé. ¿Ustedes creen que soltó? Mi pistola siempre está bajo mi pierna. ¿Le puede disparar o no? ¿Era necesario? No. Si era necesario, se lo llevó. Probé morderle. Probé morderle. Probé golpearlo. Probé todo. Y no soltó. ¿Era necesario el balazo o no? Era absolutamente necesario. ¿Y por qué no le metí el balazo? Y dije que se lleve el reloj. Proporcional. Porque el tipo no me estaba atacando a mí. El tipo no tenía cuchillo, no tenía pistola, no me puso en peligro a mí. Se quería llevar mi reloj. Estaba amenazando su vida. Mi vida no estaba en peligro. ¿Me jalaba el reloj o no? Pregunto, ¿ustedes creen que mi pistola hubiera salvado mi reloj? Si hubiera salvado. ¿Pero yo me hubiera salvado la cárcel? Felizmente, porque soy fiscal. Y alguien me enseñó estas cosas. Porque en otras circunstancias la cólera me habría podido ganar, ¿cierto? Y le habría podido disparar. Resultado, un juez me habría dicho, no hay legítima defensa. Porque tú estás sacrificando patrimonio, vida. ¿Me siguen? Entonces, en las medidas de coerción ocurre lo mismo. En las medidas de coerción siempre se tiene que aplicar esto con criterios de proporcionalidad. Lo más importante en coerción es la proporcionalidad. Tiene que ser proporcional la medida. La casación de Moquegua, ¿qué le dice? Que se tiene que discutir además en prisión preventiva de fundado y grave de convicción, de pena probable mayor a 4 años, ¿no? Y de peligro. ¿Qué se tiene que discutir? La proporcionalidad. ¿Y por qué? Porque toda medida de coerción tiene que ser proporcional.
El tipo estaba sembrando minas en la frontera. Era tan torpe, sembrando minas, era un miembro del ejército, que pisó su propia mina y se voló las piernas. ¿Saben lo que dijo su país? Me dijeron que por negligencia de él se había volado las piernas. Así que como era su negligencia la que le había generado esa invalidez, le dieron de baja y lo botaron del ejército. ¿Él qué hizo? Se resintió mucho, porque él aspiraba a que inválido lo dejen trabajando de manera administrativa, en una oficina. Así que juró venganza. Como tenía muchos explosivos en su casa, se los puso en todo el cuerpo, se los conectó con un seguro. Se trepó a un avión. ¿Para qué? Para volar el avión con todos los pasajeros cuando está aterrizando y llevarse un montón de gente con él, para que nunca se olviden de él. Y había dejado un video en su casa diciendo por qué hizo lo que hizo. ¿Saben por qué no lo logró? Primero, ¿saben por qué llegó al avión? Porque algún funcionario en el aeropuerto no lo revisó. No hizo bien su trabajo. ¿Por qué no lo revisó? Porque tenían que cargarlo para pasarlo por el arco de metales, porque la silla de ruedas iba a sonar. Entonces, el principio de flojera, pues no. Porque lo va a estar cargando mejor. Con todo y silla pasó por un costado. Doctores, cuando estaban en pleno vuelo, ya estaban por aterrizar, él se descubrió el cierre y empezó a acomodar para volar. Y un tripulante lo vio. Por el reflejo de un espejo. Lo neutralizó y se evitó la tragedia. Y lo capturaron sin que nadie muera, afortunadamente. Lo detuvieron. Un escándalo en Colombia. El fiscal le abrió proceso penal. El fiscal pidió prisión preventiva. ¿Qué delitos le imputó el fiscal? Todo el código penal se lo vació. Creo que violación sexual no le puso. Sí, le puso tenencia de armas contra los medios de transporte, contra los medios de comunicación. ¿Cierto? No, tenencia de explosivos. ¿Qué pasa? Pregunto, ¿la prognosis de pena mayor a 4 años? ¿Prognosis de pena mayor a 4 años? ¿Sí o no? Sí. Sí. Dos, ¿habían fundado así graves elementos de convicción? ¿Sí o no? Pero ¿saben qué dijo el juez? No le voy a dar prisión preventiva a este tipo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el peligro de fuga, y si bien es cierto el peligro procesal, yo puedo neutralizar eso con algo menos gravoso, con una prisión preventiva. Porque inválido, sin plata, no va a llegar lejos, ¿cierto? ¿Qué basta? Ponerlo en un hospital y decidir que no lo dejen salir. ¿Qué ordena el juez? Que lo metan al hospital militar con orden de que no salga. Y lo más importante, que no use explosivos. Y lo más importante, que no suba aviones. ¿Cierto? Yo pregunto, ¿esta disposición del juez fue una teoría jurídica brillante o sentido común? Sentido común. Sin embargo, ese juez dio la vuelta al mundo dando conferencias sobre lo que había hecho. Vino al Perú, todos pagamos entrada para verlo. Y yo pregunto, ¿qué gran cosa dijo? Lo único que dijo es que la prisión preventiva no era proporcional. ¿Por qué? Porque siendo útil no era necesaria. Porque podía lograrse lo mismo afectando lo menos. ¿Cómo? Sin necesidad de mandarlo a un penal, podía lograr los mismos fines mandándolo ¿dónde? Exactamente, con lo cual estarían todos los presupuestos, pero ¿cuál faltaba? Principio de proporción. ¿Me entiende? Eso fue así, todo esto en Colombia. Salió en selecciones.
se paseó por el mundo en conferencia explicando algo que es tan obvio, el principio de proporcionalidad. Con esto que les quiero decir, que en todas las audiencias de prisión preventiva se tiene que discutir ese principio, porque el fiscal le tiene que decir al juez cuando pide prisión preventiva, primero, que se cumplen los requisitos, ¿de acuerdo? 2, 3. Y segundo, que esa medida es proporcional. ¿Cómo así? Que es la única forma de lograr ¿qué? ¿De lograr qué? Los fines. Yo pregunto, ¿puedo discutir proporcionalidad si no sé los fines? Señor juez, a este señor Marc lo tengo que mandar a un penal, porque con una comparecencia con restricciones, por su alta peligrosidad, no va a cumplir las restricciones. ¿Entiende? Doctores, además de eso, que no voy a poder conjurar el peligro, ¿cierto? A ver, hoy día estamos en el Perú en pañales, pero estamos por lo menos empezando con la ley de grilletes electrónicos. Imagínate que un día se pueda hacer eso a todos los procesados. ¿Será necesaria la prisión preventiva? No, ya no. ¿Por qué? ¿Qué le puedes poner? Su grillete. Y con eso vas a saber su localización. Con eso vas a saber si se mueve donde le han dicho que no se mueva. ¿O no? Sí. Pero es bien caro. Como diría ese filósofo chinchano, el negro mama. ¿Me han escuchado? Pero hoy día en Estados Unidos, doctores, la prisión preventiva siempre es la última parte, y cuando digo siempre, siempre, porque todo el mundo tiene derecho a ¿qué? A su proceso en libertad. Doctor, pero este tipo ha cometido un delito bien grave, le vamos a poner una fianza igual. ¿Cuál es la fianza? ¿Cuál es la fianza? Como acá, 50 soles. ¿Qué le ponen allá? ¿Cuánto? Dependiendo la gravedad del delito. ¿Cuánto? 50.000, 100.000, 150.000 dólares. Se las ponen hasta por millones, doctor. ¿Se acuerdan del caso Urtecho Medina? Urtecho Medina, un ex congresista. ¿Se acuerdan? Ya, yo fui el fiscal de ese caso, cuando era fiscal adjunto supremo. El señor Urtecho Medina era un señor que estaba incapacitado, tenía un problema degenerativo serio, andaba en una silla de ruedas y le decían, la imputación en su contra era que se había apropiado de los saberes de sus trabajadores. ¿Cierto? Sí, sí. Es su esposa. A él por su condición de inválido no le correspondía prisión preventiva, sino arresto domiciliario. Acá. Pedía arresto domiciliario. Y él dijo que su esposa lo atendía y por eso es que quería que su esposa también se quede en la casa. Con comparecencia. Y yo dije, me parece que hay peligro de fuga. Y él dijo, estoy dispuesto a pagar una caución de abogado. Yo dije, que pague la caución, que acepto la caución, señor juez, pero que la caución sea todo lo que tiene. ¿Cuánto era todo lo que tenía? 800.000 soles. Que era el monto que le imputábamos haberse apropiado. Lo tenía en unas cuentas. ¿Qué creen que hizo? Al día siguiente lo consignó. ¿Entienden? ¿Qué estoy aplicando? Última, principio de proporción. ¿Creen que se pudo? Difícilmente se va a aplicar. Pero si le pongo una caución de 100 soles. ¿Qué se hace? Bill Gates en el Perú viene a Machu Picchu y comete violación sexual en una noche de copas. Bill Gates, ¿cuánto sería su caución? $2 millones. Me regala 4 más para mi sándwich.
Pregunto, ¿cuánto le pediría de caución a Bill Gates? ¿Cuánto? 100 millones. ¿Cuánto tiene en 2000 ya? 1999. 1 millón sobre el. Es una caución real. Porque la caución que te tiene que tener arraigo. Me tienen que garantizar que por esa caución te vas a quedar. ¿Entiendes? Ahora, después del intermedio, vamos a discutir los presupuestos de la prisión preventiva. Y uno de los presupuestos es el peligro de fuga. Y para el peligro de fuga hay criterios que establece el código, y un criterio es arraigo. ¿Cierto? Entonces, cuando veamos arraigo, yo les voy a explicar por qué creo que el arraigo es siempre muy relativo. Les lanzo una pregunta para que lo vayan pensando en el intermedio. ¿Quién tiene más arraigo? Jesús María, 15, el sitio que quieran. Esquina, zapaterito de la esquina, el chino. ¿Entienden? ¿Tiene negocio? Sí. ¿Cómo es un negocio? Propio. Zapatería. ¿Tiene cartel? No. ¿Tiene publicidad? No. ¿Por qué la gente va y lleva el zapato? Porque tiene 40 años ahí. Pregunto, si ese zapaterito sale de ahí, ¿qué cosa pierde? Pierde todo. ¿Tendría que empezar desde cero o no? Ese tiene arraigo. El de la esquina, Galerías Almanza, que tiene 50 galerías en Gamarra. ¿Tiene arraigo? No. ¿Saben por qué? ¿Qué tiene? Tiene plata. Y con plata hace como la Mujer Maravilla. Le da una vuelta ahí. Desaparece. Desaparece. Vamos a servirnos un pequeño break. Doctores, por favor, como estamos un poco la hora. Estamos viendo en las diapositivas que hemos hablado. Les dije que son medidas que solo operan cuando son absolutamente necesarias. Ya expliqué qué es necesidad. Ya expliqué cuándo es necesario. Cuando no hay otra forma de lograr lo mismo haciendo menos daño, causando menos afectación. Nunca en una condena anticipada. Es una pena, pero hoy día en el país veo a tantos periodistas diciendo en la televisión: lo han condenado a 18 meses de prisión preventiva, lo han condenado a 9 meses, ¿no? Y no es una condena, es una medida de coerción. Y lamentablemente la prensa también tergiversa, porque a veces la prensa dice, y ustedes lo han debido ver, la prensa dice: le han dado libertad. Sí, le han dado libertad porque no había elementos para darle prisión preventiva, pero no es que lo han absuelto, está siendo juzgado. Y al final del proceso se verificará si lo condenan o lo absuelven, pero una libertad no significa absolución. Y una prisión preventiva significa condena, pero no se ha despertado duro hoy día. Y eso es lo que ha ameritado ponerlo ahí. Siguiente, por favor, doctor. Muy bien. Doctores, un consejito porque estamos con el tiempo. Un consejito. En el Código Procesal Penal están, ¿cierto?, los principios. ¿Sí? Solo los voy a repasar muy rápido, pero con cargo que ustedes lo lean en sus casas. ¿Ya? Primero, una medida de coerción no es la regla, es la excepción. Excepcionalidad. ¿De acuerdo? Normalmente no se tiene que aplicar una medida de coerción. Es la excepción y no la regla. 2. Siempre se aplica cuando es necesaria, o sea, cuando no hay otra forma menos lesiva. Cuando es necesaria. 3. Nunca buscan un fin en sí mismas. Son instrumentos del proceso, están al servicio del proceso, de los fines del proceso. No tienen un fin en sí mismas, por eso es que las medidas de coerción son instrumentales.
las medidas de coerción solo se pueden aplicar si están previstas en la ley. Este principio es muy importante en materia penal, porque en materia civil, doctores, pueden haber medidas genéricas. En materia civil pueden haber medidas atípicas. El juez puede dictar una medida de no innovar, etcétera, ¿no? Medidas para el caso concreto. En materia penal, no. En materia penal, si la medida no está prevista en la ley, no se puede aplicar. En materia penal, el principio de legalidad es absoluto. Si la medida no está, no se aplica. Y si está, solo se aplica, como la ley dice que se aplica. ¿Qué quiere decir eso? Si la ley dice prisión preventiva 9 meses, prorrogable a 18 y adecuada, se hace. Si no, no. ¿De acuerdo? Si el impedimento a salir del país está previsto, se aplica con un testigo o con un procesado. Pero si la ley dice el impedimento del país no se puede aplicar a un testigo por más de 30 días, no se le puede poner por 31 días. Si se dice incomunicación, ¿cierto? No le impide conferenciar con su abogado. No le puedo obligar al abogado a incomunicarse con su cliente. Porque el principio de legalidad significa que solo se aplica la medida que está prevista y como la medida dice que se tiene que aplicar. ¿De acuerdo? Judicialidad. ¿Quién es el dueño, amo y señor de la coerción en el proceso penal? El juez. El juez. Hay control judicial siempre. Y ese control judicial es antes o después. Antes o después, dependiendo. Ejemplo, si es una medida de coerción que se ha aplicado en la calle, por ejemplo, detención en flagrancia, por ejemplo, incautación en flagrancia, ¿la ordenó el juez? No. Flagrancia. Flagrancia. Se incautó, se allanó, se detuvo, sin orden judicial, son medidas de coerción. La detención en flagrancia es una medida de coerción, la incautación en flagrancia es una medida de coerción, el allanamiento en flagrancia es una medida de coerción. Imagínate que el delincuente suba a su moto y se meta a una cochera, la policía revienta la puerta y lo sigue. Allanamiento en flagrancia. ¿De acuerdo? Eso no está ordenado por el juez, pero tiene que ser controlado por el juez. Ahí viene nada. Posterior, control posterior. Pero el juez lo tiene que controlar. ¿El fiscal puede ordenar alguna medida de coerción? No, en cualquier caso, ¿el fiscal puede ordenar coerción? No. Sí lo puede hacer. Algunas medidas las puede ordenar el fiscal. Incautación, allanamiento, ¿cierto? Sin embargo, solo lo puede hacer en urgencia y peligro, pero con control del juez posterior. Consejo al fiscal: no te metas a ordenar. Así el código te lo faculta. Porque si sale mal, el juez no te lo va a confirmar. Te va a decir: mejor te denuncien aquí nada más. ¿Ustedes creen que te va a confirmar si sale mal? ¿De acuerdo? Temporalidad. ¿Qué quiere decir? Un determinado tiempo. ¿Y cuál es la diferencia con la provisionalidad? Provisionalmente, que puede ser reformado por una... Temporalidad quiere decir que las medidas de coerción nunca son indefinidas. Siempre tienen un plazo. Jamás son indeterminadas. Tienen un plazo. ¿De acuerdo? 30 días, una semana, 6 días, siempre tienen un plazo, son temporales. ¿Y provisional qué quiere decir? Que no es definitiva, es variable, es reformable. La medida puede cambiar al día siguiente, a la semana, a los 3 días. ¿Y cuándo cambia la medida? Cuando cambian las circunstancias. ¿Está claro? Por ejemplo, hoy día se dijo no a la prisión preventiva. ¿Mañana le pueden dar o no? En materia de coerción no existe cosa juzgada. Se puede pedir 100 veces. ¿De acuerdo? Hoy día al funcionario X le dictan prisión preventiva.
por 18 meses, a la semana, ¿se puede valer o no? Sí se puede. ¿Cómo así? Doctor, llega la información, el examen de ADN negativo, el nuevo. Con ese nuevo elemento, ¿qué se puede pedir? ¿Que se revise o no? Porque la medida es provisional, es variable. Si las condiciones con las que se dio cambian, la medida cambia. ¿De acuerdo? Hoy día, ¿por qué le dieron prisión preventiva? Porque hoy día había suficiencia probatoria. Pero si mañana se hace actos de investigación que varían esa suficiencia probatoria, la medida tiene que variar. Porque toda medida es provisional, es reformable, es variable. Cuando cambian las condiciones, cambian las medidas. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Cuáles son los parámetros reguladores de las medidas de cohesión? Aquí en la Constitución. Primero, toda medida tiene que ser razonable, ¿cierto? ¿Qué les dije yo? ¿Sentido? La medida tiene que ser proporcional, o sea, idónea. Tiene que servir. Tiene que ser necesaria. O sea, no tiene que haber otra forma menos gravosa, menos lesiva. Y tiene que ser proporcional stricto sensu o propiamente dicha. ¿No? Si mi hijo se saca mala nota en el examen, aplicarle una golpiza que lo va a mandar al hospital, ¿va a ser útil, idónea? Sí. Todita la gracia se le va a quitar. Va a estudiar. Absolutamente. Eso es, de que eso sirve. ¿El golpe enseña o no? No. Sirve. ¿Pero por qué no se aplica? Porque no es necesario. ¿Puedes lograr lo mismo sin golpearlo o no? Una semana sin comer, logra lo mismo. Es necesario. Y por último, los tres tienen que darse: que sea útil o idónea, que sea necesaria y que sea proporcional. Obviamente, en un hurto agravado tú no le vas a posponer prisión preventiva por más que haya fundado su elemento de convicción, porque no tiene proporción la pena del hurto con qué. ¿De acuerdo? Siguiente, doctor. Y estos son los presupuestos que nunca debemos olvidar. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos doctores? Esto les va a servir para todo lo que es prisión preventiva, para todo lo que es medidas de cohesión en general, estos presupuestos. Miren, yo entré a requisitos. ¿Expliqué algún requisito? No, ¿verdad? No me interesan los requisitos hoy día, porque si esta primera parte la tienen clara, los requisitos están en el código de ley. Toda medida de coerción, desde la más simple hasta la más compleja, desde la más leve hasta la más grave, toda medida de coerción tiene que tener estos dos presupuestos: elementos de convicción y peligro nacional. Ninguna medida se justifica si le falta esto. Los dos son concurrentes. Doctor, hasta la más mínima, ¿Por qué? Porque una medida de coerción, ¿qué cosa implica? Per se, siempre. ¿Qué implica? Afectación a un derecho fundamental. Y si te van a afectar un derecho fundamental, lo mínimo que tiene que haber es convicción en tu contra. ¿Está claro? ¿Se entiende? Yo pregunto. Yo pues, si Almanza pasa, doctor, le estoy pidiendo pedir una medida de coerción en combo. Almanza, ¿qué cosa quieres? Quiero detención preliminar de fulano, tal en mengano. ¿Qué más? Allanamiento. ¿Qué más? Registro personal. ¿Qué más? Incautación de esto. ¿Qué más? Esto. ¿Con qué fines? Con este fin. Muy bien, hermano. Perfecto. ¿Me da la medida? ¿O todavía falta? ¿Falta? ¿Qué falta? Hermanza, ¿cuáles son sus elementos de convicción que tienes? ¿Entiende? Porque yo, si le voy a afectar los fundamentales, algo tengo que tener o no. Doctor, usted no sabe, yo tengo unos sueños. Me lo he soñado. Me soñé. ¿Te has soñado?
fuerza para dar la medida? ¿Qué me va a hacer? Me va a botar en su despacho, ¿cierto? Yo le tengo que llevar el elemento de convicción. ¿Qué le tengo que decir? Mire, doctor, hemos hecho un video conferencia con ciertos testigos de fuera y nos han dado esta información. Doctor, hemos hecho un seguimiento en la calle y hemos encontrado que 14 vehículos ingresan a ese garaje indistintamente. Hemos recabado antecedentes penales de los que viven ahí y los dos tienen ingresos por drogas. Hemos hecho video vigilancia de fuera y hemos visto que adentro tienen estos equipos. Hemos intervenido a 2 personas que salían de la casa y les hemos encontrado drogas. Nos han dicho que la han comprado ahí adentro. ¿Se entiende? Con todo eso los jueces dicen, también si me da, ¿no? Yo pregunto, esto de la convicción para pedir coerción varía de juez a juez. Hay jueces que te la pueden dar y hay jueces que no, porque cada juez es autónomo cuando decide. En convicción no hay un sistema tasado. Lo que lo convence al juez Carbancho tal vez no lo convenza al juez Concha. No estoy hablando malas palabras, así se llama ese juez. Así es. Entonces, la convicción varía de juez a juez. Así es. Gracias, ahí, doctora. Siguiente. Muy bien. ¿Qué quiere decir peligro procesal? Anterior, para recordar solamente una cosita. Les dije convicción, ¿no? Y segundo, peligro procesal. ¿De acuerdo? Tiempo que pasa, verdad que huye. ¿Se acuerdan? Vamos. Esta demora es fatal a veces. Porque ¿qué ocurre si yo no allano? Se elimina la información. ¿Qué pasa si yo no pongo prisión preventiva? ¿Fuga o no? Doctores, si no le doy prisión preventiva a una persona, cuando se la tengo que dar, esa demora puede ser fatal. ¿Por qué? Porque ese tiempo, ese peligro en la demora genera que ya se pierda el sentido de la medida. Cierta persona nos está mandando mensajes, WhatsApp, fotos desde el extranjero, ¿verdad? No estoy mencionando el nombre. ¿Cierto? Sale dando conferencias. ¿O no? Desde ciertos países de Norteamérica. ¿Y por qué nos manda todo eso? Porque cuando le dieron prisión preventiva, estaba acá. O ya se había ido. No estoy hablando de nadie en específico. Peligro en la demora. Muy bien. Los allanamientos, interceptaciones, levantamiento del secreto bancario. ¿Cuándo es válido que le levante el secreto bancario? ¿Cuando está la plata o cuando ya la sacó? ¿Cuándo le intervengo el teléfono para escuchar su conversación? ¿Antes del golpe, durante o después del golpe? Bien. Siguiente, doctor. ¿Cuáles son las medidas de coerción? Son de 2 tipos, ¿no? Las medidas personales y las medidas reales. Las medidas personales que afectan a la persona. Y las medidas reales, los bienes, las cosas. Siguiente. Ese es nuestro elenco de medidas personales. La detención policial en flagrancia. La detención judicial en flagrancia. Doctores, ¿se acuerdan de la detención judicial en flagrancia, no? Decreto legislativo 1298. ¿Qué dice? Doctor, pero en flagrancia la detención no es policial. No, con el decreto legislativo 1298 puede haber detención judicial en flagrancia. ¿Qué quiere decir? Que si el plazo de 48 horas que hoy día dura la flagrancia, la detención en flagrancia, porque se ha modificado la Constitución, ¿no? Y ahora cuando la ha modificado hoy día no es 24 horas, es 48 horas. Si ese plazo de 48 horas no es suficiente, el fiscal le puede pedir al juez que la prolongue hasta ¿cuánto? 7 días, 10 días en algunos delitos, ¿verdad? Previa audiencia.
Previa petición, previa fundamentación y previa discusión. Esa es la detención judicial en flagrancia. Se parece a la convalidación de la detención preliminar. ¿De acuerdo? Arresto ciudadano, detención preliminar, prisión preventiva, incomunicación, comparecencia simple, restrictiva, detención domiciliaria, impedimento de salir del país. Todas esas siguientes son medidas, siguiente por favor, personales. ¿De acuerdo? Hay algunas medidas de coerción también contra personas inimputables. Por ejemplo, la internación preventiva. La internación preventiva es la que se le da a un inimputable, ¿de acuerdo?, al que se le va a aplicar una medida de... ¿Qué se le aplica? Una medida de seguridad. Al inimputable, ¿qué se le aplica? Medida de seguridad. Muy bien. Doctores. A ver. Vamos. Siguiente. No tengo tiempo para mucho detalle. ¿Qué hora es? Estamos cortos de tiempo, pero vamos a tratar de cubrirlo más. Doctores, de todas las medidas que he mencionado, ¿cuál es la novedosa? ¿Cuál es la novedad? Primera novedad es que la Constitución se modificó, ¿verdad? Que ahora el plazo es 48 horas. Segunda novedad, la creación de la detención judicial en flagrancia, con el 1298. O sea, la prolongación de esas 48 horas, pero como regla o como excepción. Como regla o como excepción. Como excepción de excepciones. Cuando 48 horas no alcanza. Ejemplo, el caso de los rápidos y furiosos, ¿se acuerdan? Esos delincuentes rápidos y furiosos que fueron liberados a las 24 horas 3 minutos. Una vergüenza. Gente que fue capturada con un arma grande, muy peligrosa, porque había un problema en la policía con la fiscalía, se demoraron más de 24 horas. ¿Cuánto? 3 minutos. Y el juez recibió 24 horas 3 minutos y esos delincuentes les dejó en libertad. ¿De acuerdo? A partir de ahí se discutió primero modificar la Constitución. Y se le puso 48 horas. Y segundo, se dictó la ley de detención judicial en flagrancia. Pero ¿saben qué es lo gracioso? Solo pasa en el Perú. ¿Cuál es el problema? 24 horas es insuficiente. ¿Está claro o no? ¿24 horas es suficiente o es insuficiente? Muchas veces es insuficiente. Muchas veces es insuficiente, pero otras es más que suficiente. Claro. ¿Y por qué en el Perú le pusimos 24 horas? Si en Estados Unidos es 48, en España 72, en Colombia 46, o sea, cada país pone el tiempo. ¿Saben por qué en el Perú solamente se puso 24 horas? ¿Saben o no? Yo les voy a decir. Los gringos tienen 48 horas, nosotros 24, porque nosotros investigamos más rápido, más eficientemente, tenemos mejor tecnología, tenemos mejor conexión, ¿es así? No sé por qué, corríjanme si me equivoco, pero es como, sabe Dios por qué la puerta 24 horas. Simplemente no debe ser porque para evitar los abusos de la policía en ese entonces. Pero bastaba que les pongan la palabrita que han puesto hoy día en la Constitución, hasta. ¿Qué quiere decir hasta? Que puede ser 3 horas. ¿Cierto? La palabrita hasta. ¿Eso soluciona o no? Hasta. Punto. Doctores, ¿cuál es el problema? Los rápidos y furiosos son liberados. Y al día siguiente, al tercer día y al mes, matan personas. ¿Cierto? ¿Qué hace el Congreso? Propicia una modificación legislativa de la Constitución en 2 legislaturas. Congreso por acá. Para conjurar eso, ¿cierto? Y el legislativo hace eso y el ejecutivo también hace lo suyo. Pide facultades para legislar y legisla el 1298 y crea la detención en flagrancia. Un divorcio total o no. 2 medidas que buscan lo mismo. Medio absurdo, ¿verdad? Eso que nos demuestra que en el Perú el Poder Judicial sentencia, la Fiscalía acusa, pero el Ejecutivo y el Legislativo están divorciados. No coordinan. Porque los dos le dieron una salida distinta al problema. El Congreso modificó la Constitución
¿Y el Ejecutivo qué hizo? Dictó el decreto legislativo 1298. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Ahora sí, siguiente, doctor. Ya no tengo tiempo para más. Siguiente. Ahora sí. Ahora sí, entramos a la prisión preventiva rapidito. Vamos. Primero, esto me toma 10 minutos, no más. ¿Podemos quedar 10 minutos? Sí, sí. ¿Estamos frescos? ¿10 minutos? Sí. Ya, miren, al toque. Al toque. Primero, la prisión preventiva nunca es de oficio como ninguna medida de coerción. Todas las medidas de coerción en el nuevo modelo procesal penal son rogadas. ¿Qué quiere decir? A pedido de parte. El juez no dicta jamás medidas de oficio. Embargo, lo tiene que pedir la Procuraduría o el actor civil. Prisión preventiva, impedimento, lo que fuere, lo pide la Fiscalía. Pero nunca el juez dicta de oficio. ¿Por qué? Porque él no dirige la investigación. Como no es director de la investigación, el juez no puede saber qué se necesita. Por lo tanto, jamás puede dictar medidas de oficio. Toda medida es a pedido de parte. La prisión preventiva es a pedido de ¿quién? ¿Quién es el único que la puede pedir? El fiscal. ¿Qué hace el juez? Traslado, audiencia, debate, discusión y decisión. Tiene que ser como audiencia. O sea, prisión preventiva audita partes, previo debate. Y en ese debate que se establece los 3 presupuestos, que son fundados y graves elementos de convicción que vinculan al autor con el hecho. 2. Probabilidad de pena mayor a 4 años. Y 3. Peligro procesal. Fuga u obstaculización, cualquiera de los dos. ¿Cierto? Muy bien. Requisitos establecidos. Requisitos tasados. Están en la ley. Artículos 268, 269, 270, 271, 27. Son 2 artículos que regulan. Para el peligro de fuga, ¿cuáles son los elementos que establece a tener en cuenta el código? Dice, me lo sé de memoria. Dice, primero, para establecer la fuga, ¿qué se tiene en cuenta? Gravedad de la pena. Cuanto más grave es la pena, hay más probabilidad de fuga, ¿cierto o no? Sí. ¿Quién es más probable que se vaya? ¿El que le espera 3 años o el que le espera cadena perpetua? Gravedad de la pena. Segundo, arraigo. ¿Qué es el arraigo? Les dije que te vamos a comentar. Yo estoy arraigado, no me voy a ir. Estoy arraigado, yo me arraigo cuando tengo fijación en un lugar, no me voy a ir. ¿Cierto? Yo estoy arraigado con mi pareja, ¿por qué? Porque tengo hijos. Ya estoy arraigado. Ya soy casado. Casado con Z. ¿Cierto? Es arraigo ese. ¿Cuándo estoy arraigado en un lugar? Cuando tengo razones como para dejar claro que no me voy a ir. Pregunto, que tenga trabajo, ¿asegura el arraigo? ¿Quién no puede conseguir un certificado de trabajo? Por supuesto que el abogado de la gata puede traerte 10 certificados de trabajo. Pero lo podía traer, ¿eh? Claro, pero podía traerlo o no. Ya, pregunto, ¿quién no tiene domicilio? ¿Quién no tiene domicilio? El arraigo domiciliario no me garantiza que yo no tenga posibilidad de fugar. Tener trabajo, ¿cierto o no? Doctor, el arraigo familiar, hay gente que tiene familia igual se va, ¿sí o no? Doctores, no quiero ser radical, pero yo les digo una cosa. Tener arraigo no elimina el peligro de fuga. Así tengas arraigo laboral, arraigo domiciliario, arraigo familiar. No se elimina el peligro de fuga. El arraigo no elimina el peligro de fuga. ¿De acuerdo? No tener arraigo
entiende? O sea, si yo tengo arraigo, ni chis ni mus, ni suma ni resta, es irrelevante tener arraigo. ¿Por qué cualquiera tiene arraigo? Laboral, domiciliario, familiar. Algunos tienen doble arraigo familiar, ¿no? Están más arraigados. Ya. ¿Qué cosa es lo que genera peligro de fuga? No tener arraigo. El tipo no presentó ningún trabajo, no presentó ningún certificado domiciliario. ¿Ese tiene más peligro de fuga o no? Con la cual conclusión, tener arraigo no suma ni resta. No tenerlo resta. ¿De acuerdo? Así se entiende el arraigo. Lamentablemente antes no se entendía así. Antes los rencas, los marcas, cualquiera buscaba un abogado y el abogado presentaba certificados laborales, domiciliarios, ¿no? Y familiares. ¿Y qué hacía el juez? Tiene arraigo, no hay peligro de fuga. Libertad. Hoy día eso ya está proscrito. Hay una circular de la Suprema, ¿cierto? Que dice que el arraigo se debe entender de esa manera. 2. Actitud del procesado. Es un criterio. La conducta del investigado. Explico. El tipo está manejando, se tomó sus tragos, pasó el límite permitido, está manejando y por el trago se durmió. Pregunto, ¿el que está libre de pecado? Que tire la primera piedra. Pues se tomó su trago. No digo que está bien. Se tomó su trago. Se durmió. No está cayéndose de borracho. Tomó un par de tragos suficientes como para estar por encima del límite. ¿De acuerdo? Se durmió. Atropelló a una persona y le dejó gravemente herida. ¿Pero qué hizo el tipo? Cuadró su carro, bajó, cargó a la persona, la subió al carro, la llevó a la clínica, pasó tarjeta, se hizo cargo de sus hijos, dio la cara. ¿Eso se valora? Sí, se valora. La actitud es absolutamente importante para neutralizar el peligro de fuga. Yo tendría que estar loco como fiscal para ese tipo de pedirle prisión preventiva. ¿Qué me ha demostrado? ¿Fugó? No. Asumió. No. Asumió. Y eso es prueba inequívoca de que va a asumir en el proceso. Porque asumió. ¿Se entiende? Doctor Almanza, y que concurra a la audiencia. ¿Sirve o no? Sirve. Sirve. Depende. No, no era. ¿Se acuerda del caso de Moreno? Félix. Pero pues mi cliente no tenía por qué haber venido a esta audiencia. Esta audiencia de prisión preventiva se pudo haber hecho sin él, porque no es obligatorio que venga. Él ha venido y está demostrando su sujeción. Ha venido. Él puede quedar y ha venido. El juez le dijo, va a quedar. No sirve ¿Cierto? Con lo cual es relativo. Pero yo pregunto, el tipo atropelló, llegó a la clínica, asumió los gastos, se preocupó, costó la operación, asumió dinero para la familia, ¿cierto? Y además se presenta a la audiencia. ¿El juez le va a dar prisión preventiva? Me está demostrando rematadamente que no va a fugar, que está asumiendo. Es un criterio a tener en cuenta. Si un juez, habiendo hecho todo eso, le dicta prisión preventiva, ¿sabes lo que estaría haciendo? Estaría desincentivando ese tipo de conductas en la población. ¿Cierto? Yo como juez, ¿qué haría? No le doy prisión preventiva. ¿Para qué? Para incentivar a todo aquel que haga lo mismo, que se asume las consecuencias. Ahora, no es que va a ser impune su conducta. Le vamos a aplicar una pena, va a pagar una reparación civil, va a perder su licencia de conducir. O sea, ¿le va a salir caro lo que ha hecho? No. Pero si además de eso le aplico prisión preventiva, mañana la gente se fuga. ¿O no? Deja abandonada la víctima. Claro, porque yo le estoy diciendo, doctor, pero eso ya es de Dios, ¿no? Siguiente, por favor. A ver,
Vamos, esto de los plazos, con esto termino, les prometo. Doctores, esto de los plazos es mucho más fácil. A ver, escuchen. La siguiente sesión terminamos de hablar de algunas cosas, pero hoy día quiero darles una tarea. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que más se está discutiendo hoy día en prisión preventiva? La adecuación, que está prevista en el decreto legislativo 1307, ¿cierto? Y que ha sido materia de una casación de la 1 del 2017. Sobre la adecuación se ha hecho mucha discusión. ¿De acuerdo? Esas dos cosas quiero que lean. El 1307 y la casación 1 del 2017. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya se ha diferenciado hoy día lo que es el plazo inicial, lo que es la prolongación y lo que es la adecuación. ¿De acuerdo? Sobre los límites de eso, sobre los parámetros de eso, vamos a ver la siguiente sesión durante 20 minutos máximo y luego continuamos con el tema que es el que me han pedido, que es litigación oral. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, doctores, conmigo, yo les ruego me disculpen hoy día porque hemos debido terminar a las 9, pero yo llegué un poquito después por razones ajenas a mi voluntad. Les ruego me disculpen, ¿cierto? Así que si yo llego tarde, merecen ustedes una disculpa. La siguiente sesión, ya sé cómo es el tráfico por acá, ya voy a venir desde el día anterior. Listo, doctor, muchas gracias. Doctores, doctora, las gracias al doctor Fran Almanza por su siempre tan acertada exposición, ¿no? Y además la capacitación es muy, como ustedes ven, muy directa, ¿no? Es una cuestión que nosotros tratamos de que sea de una forma muy didáctica, ¿no? Por eso también tenemos una capacidad, ustedes ven, solamente específica, como se dijo en un primer momento, ¿no? No es una conferencia abierta en la cual se exponen temas generales, sino es algo práctico para el ejercicio, ¿no? Y lógicamente lo que se espera la próxima jornada, que es el próximo miércoles, es que ustedes participen, ¿no? Con el debido tiempo ya programamos el tema de las preguntas, ¿no? En las cuales ustedes van a interactuar un poco más con los ponentes, con el doctor Fran. Esperemos que el tema, pues, los temas de tráfico, todo eso se puedan prever, ¿no? Y en todo caso, pues estamos coordinando siempre, ¿no? En contacto. Lo que le quería comentar era que sí, bueno, la próxima sesión también es con el doctor Frank, ¿no? Tenemos todavía 2 temas más por trabajar, y que las personas que todavía no hayan registrado sus datos, por favor, de correo, habría que revisar bien. Son 2 temas, ¿no? El dato de correo para que pueda llegarle los materiales que todavía tenemos que compartir con ustedes. Hay materiales para compartir, adicionalmente a los que les hemos dado hoy día. Por eso es importante que los correos estén claros. Ahora, si por favor pueden darse este trabajito brevemente, ¿no? Cada uno para verificar sus datos. Lo mismo también para la certificación, porque los nombres tienen que estar correctos. Eso se lo dije a cada uno de ustedes, ¿no? Para luego no estar en sorpresas de cambiar el tema del nombre cuando ya esté pues ya todo firmado, ¿no? Entonces, esas 2 cosas nada más, doctores. A mí les agradezco su paciencia, mil disculpas. La próxima jornada les prometo que vamos a tratar de ser más puntuales. También, bueno, ustedes también dependen mucho de ustedes, ¿no? Y lógicamente también del tráfico, ¿no? Pero en todo caso, esto sería todo por el día de hoy. La clase está grabada para los amigos, bueno, que no han podido asistir, y también de repente para los que han llegado un poco más tarde, también para que la tengan en su totalidad, ¿no? Eso también se le va a compartir. Y compartir también más información. ¿Perdón? Sí, lógicamente, por eso les decía lo del correo es importante, ¿no? Y todos los datos que tengamos que tenerlos claros. Eso sería todo, doctores. Buenas noches, los espero ahí en la sala y muchas gracias.